Ya comenzando la grabación, vamos a entrar, por decirlo de alguna forma, en el tema. Como ya lo veíamos, yo voy a tener un conjunto de posibles valores que son los de la variable independiente, el dominio. Esto, como lo menciono, ya nos lo habían enseñado en la secundaria, y de ahí en la prepa, y ahorita lo volvemos a retomar. ¿Ok? A cada término del dominio le va a corresponder uno del rango, el conjunto de los resultados. La función es aquello que relaciona ambos valores. Si yo digo, por ejemplo, el ingreso por venta de zapatos es de 50 pesos por zapato o por par de zapato. Lo vamos a dejar en un número que se nos haga fácil manejar. ¿Ok? Entonces, 50 por par de zapatos. La relación es 50 por el número de pares de zapatos, que si nosotros lo escribimos de una manera formal, sería que Y, el ingreso, es igual a 50X, donde X es la cantidad de zapatos o de pares de zapatos que se están vendiendo. ¿Ok? Entonces, esa es la relación, esa es la función. La función es 50X. Esa multiplicación es la que me va a permitir determinar cuál es el ingreso. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos a repartir algo, supongamos, tengo, 5 kilos de azúcar, y hay 10 personas que van a recibir esa cantidad de azúcar, o una cantidad N de personas, que puede variar también. Entonces, si tengo 5 kilos de azúcar, para saber cuánto le toca a cada persona, pues yo tengo que dividir esa cantidad de azúcar entre la cantidad de personas, para saber cuánto le voy a dar a cada persona. Entonces, mi relación, mi función va a ser 5 entre X, donde X es la cantidad de personas, y en este caso Y sería la cantidad que le toca a cada persona. Supongamos que esos 5 kilos los reparto entre 5 personas. Me queda 5 entre 5, es igual a 1 kilo por persona. Pero, ¿qué sucede cuando son 10 personas? Entonces, me quedan 5 entre 10, es igual a 0.5, que es medio kilo por persona. Esas relaciones son las que nosotros vamos a determinar. Como lo mencionaba, a cada causa va a corresponder un efecto. En el caso de la venta de zapatos, la causa va a ser la cantidad de zapatos y el efecto va a ser el total del ingreso. En el caso de la repartición de azúcar, la causa es la cantidad de personas y el efecto es la cantidad de azúcar que le va a tocar a cada persona. Pero, si nos damos cuenta, cambia la relación. En la primera relación, yo multiplico 50, que es lo que yo determino como precio por par de zapatos, por la cantidad de pares que se están vendiendo. Y en el segundo caso, la relación es con una división. Yo divido el total del azúcar entre la cantidad de personas. Eso es identificar la función que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, volvemos. Dominio es el conjunto de valores que puede adquirir X, que es nuestra variable independiente. Ahora también
tenemos que aclarar, no siempre es X esa variable independiente. Muchas veces y de manera general, en varios de los sistemas que ustedes van a trabajar, nos vamos a encontrar con que el tiempo es la variable que más se utiliza. El tiempo es la variable que, por ejemplo, ustedes utilizaron para cuando en física ustedes describían un fenómeno, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar como una de las bases principales o una de las variables por excelencia, una de las causas para que nosotros tengamos efectos. Cuando yo tengo una función, pues sucede muy fácil que como ya lo vimos, cada valor de la variable independiente, que normalmente identificamos como X, va a corresponder un valor de Y, que en este caso representa el eje de las ordenadas. Entonces, como ya lo hicimos o como ya lo valoramos en su momento con el plano cartesiano, nosotros podemos generar la gráfica de una función, donde f de x resulta ser la coordenada en y, la coordenada de las ordenadas, y x, bueno, sigue siendo la coordenada en x. Ahora, esto, como ya lo mencionaba, depende o va a depender también de lo que nosotros identificamos como variable independiente y variable dependiente. El eje de las abscisas o el eje horizontal normalmente se toma para la variable independiente, y el eje de las ordenadas o el eje vertical es el que se toma para la variable independiente, para el resultado. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros vamos a tener que considerar en algún momento para poder generar las gráficas. Como ya lo vimos también, las gráficas nosotros las podemos generar en el GeoGebra. Es un apoyo que vamos a poder considerar para lo que es adelantar la forma de la función o de la gráfica de la función y el comportamiento que tiene esa gráfica, para poder adelantarnos y conocer cuál puede ser un posible resultado. De hecho, ya lo veíamos también. Si yo grafico ciertos puntos o grafico mi función, me va a determinar algunos puntos especiales, puntos donde se corta con el eje de las y, donde se corta con el eje de las x, o donde se cruza con alguna otra función, ¿sí? Entonces, esos valores son los que voy a llegar a tomar en cuenta. Muy bien, entonces, aquí lo que nosotros tenemos en la pantalla, en la presentación, nos dice que es el comportamiento de los extremos. ¿Ok? Nosotros, pues muchas veces no podemos visualizar el total de nuestras gráficas, pero con lo que podamos graficar, sobre todo con la ayuda de GeoGebra, nos vamos a hacer una idea de hacia dónde va nuestra gráfica, hacia dónde va el dibujo, y podemos asumir lo que nosotros vemos en la parte de arriba de la gráfica, que probablemente podemos asumir que los resultados de y se dirigen al infinito por el lado izquierdo, cuando los valores de x también se precipitan al infinito hacia la izquierda. O al revés, bueno, depende cuál sea la forma de nuestra gráfica. Hay algunas gráficas que sí van a tener ese comportamiento, y vamos a tener otras gráficas que van a tener un comportamiento muy particular. Supongamos la gráfica de un círculo. Un círculo, pues si nosotros lo analizamos, podemos considerar que no tiene principio y tampoco tiene fin. No tiene una tendencia a la izquierda, ni tampoco tiene una tendencia a la derecha. Entonces, esa es una situación que nosotros podemos analizar a partir de la gráfica.
Ahora, cuando nuestra función tiene la característica de dispersarse, de no tener una redundancia. ¿A qué me refiero con una redundancia? Bueno, que un valor de x corresponda a más de un valor de y. Nosotros consideramos que una función es continua y que además tiene una correspondencia 1 a 1, como se llega a mencionar, cuando para un valor de x solamente tengo un valor de y, como me lo muestra la función que tenemos graficado en el inciso A. Lo que platicábamos con respecto a la circunferencia. En el caso de la circunferencia, eso no se cumple. Y para esto nosotros podemos utilizar lo que se conoce como la prueba de la recta vertical. En la prueba de la recta vertical, nosotros vamos a igualar y a una constante para poder determinar una recta que corte nuestra función. Y si encontramos que la recta corta en más de 2 puntos a nuestra función, entonces podemos considerar que no es una función continua. Como sucede, bueno, en el inciso B y en el inciso C, ya lo mencionábamos con la circunferencia y con algunas funciones que de repente parecen un nudo, parecen un revoltijo, y pues obviamente eso nos va a generar algunas situaciones de incongruencia. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nosotros vamos a buscar con una función, como lo mencionaba al principio, es adelantarnos a lo que puede ser el resultado de un fenómeno. Como por ejemplo, lo mencionaba, si yo vendo tantos pares de zapatos, mi ingreso debe ser de tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando al final de la jornada yo ya vi que vendí a lo mejor 20 zapatos y el ingreso no cubre lo que debería estar cubriendo. Eso quiere decir que por ahí hubo una fuga de dinero, un error, algo cuando se estuvo vendiendo que no correspondió a completar todo el proceso de manera correcta. Entonces, es algo que nosotros tenemos que, bueno, como herramienta para poder comprobar si lo que me dicen es cierto o tenemos alguna incongruencia. Imagínense si para la venta de zapatos precisamente yo tengo 3 resultados diferentes, pues obviamente va a ser un caos, porque si no se cumple uno, se tendría que cumplir otro, o se tendría que cumplir uno más. Pero ¿cuál es el que me corresponde? ¿O cómo sé cuál es el que me conviene? ¿No? Entonces, obviamente ese tipo de funciones pues no nos va a redituar en realmente una comprobación de lo que es un fenómeno. Situación muy diferente a cuando lo veíamos anteriormente, cuando una ecuación, por ejemplo, cuadrática, tiene 2 posibles soluciones. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, que las posibles soluciones no coinciden. Me pueden dar un mismo resultado, pero no voy a tener más de un resultado para una sola entrada. ¿A qué me refiero? Si tengo una función y yo le digo x es igual a 1, a lo mejor me da 5, por ejemplo. Y si más adelante le digo x es igual a 10 y el resultado me vuelve a dar 5, ahí no tengo problema. ¿Por qué? Porque en algún momento se puede dar una igualdad de condiciones.
Pero como lo menciono, ¿qué sucede? Cuando yo le digo x es igual a 1 y el resultado es 3 menos 4 y 5, pues obviamente no voy a saber por cuál irme o a cuál hacerle caso, ¿no? Entonces, esa es una incongruencia que nosotros vamos a tratar de evitar precisamente con este método, con la prueba de la recta vertical, que nosotros vamos a estar aplicando pues obviamente en el GeoGebra. Ahora, cuando yo tengo una intersección con los ejes, nosotros lo hemos visto, principalmente el GeoGebra me lo marca, así como aparece aquí, se grafican los puntitos a donde me indica que la función está cortando el eje o los ejes, y entonces me genera un punto de referencia, ¿ok? En este caso, cuando nosotros tenemos cortes principalmente con el eje X, se dice que tenemos raíces de la ecuación. ¿Esto qué es? Son valores para los que la función va a valer 0. Y son valores característicos de los que yo puedo fiarme o de los que yo me puedo agarrar, por decirlo de alguna manera, para poder tener una referencia del comportamiento de mi sistema. ¿Ok? Entonces, tanto la ecuación puede cruzar el eje X como puede ser tangente al eje X. En ese momento también se está generando un punto. Ahora, cuando nosotros cruzamos el eje Y, normalmente es para pasar de valores positivos a valores negativos con respecto de X. Esto es cuando X vale 0, normalmente. Ok, entonces, como lo menciono, son puntos de referencia que nosotros podemos utilizar y podemos aprovechar para poder describir la forma en la que se comporta nuestra ecuación. Muy bien, bueno, ahora nosotros tenemos lo que son también la clasificación. Dentro de lo que son las funciones nosotros vamos a tener diferentes clasificaciones. Esta clasificación es para que nosotros identifiquemos lo que es una función par y una función impar. La función par es simétrica con respecto al eje Y la función impar es simétrica con respecto al eje X. ¿Sí? Esas son las características, o es una característica que nosotros podemos visualizar para poder comprobar justamente que nuestra ecuación o nuestra función cae en alguna de estas dos clasificaciones. Ahora, también pasa que, por ejemplo, nosotros no vamos a tener de manera concreta en nuestra información lo que es la clasificación de las funciones o tipos de funciones que vamos a estar expresando o vamos a estar trabajando. Pero vamos a comenzar con los siguientes tipos de funciones. La función constante, que es una función que siempre va a tener el mismo valor, de ahí su nombre. La función lineal, que es la que representa una recta, una línea recta. La función cuadrática, que nos va a representar normalmente una parábola. La función polinomial, que puede tener varias ondas y va a tener exponentes en sus variables de diferentes valores, grandes, normalmente deben ser enteros, positivos.
para poder ser consideradas como funciones polinomiales. Las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones racionales. En este caso, las funciones racionales son aquellas que están representadas por una división. Y finalmente, las funciones con radicales. ¿Esto qué es? Son aquellas funciones que tienen expresada una raíz. Entonces, como lo menciono, no les pongo el concentrado, pero a grandes rasgos esas son las funciones que nosotros vamos a estar describiendo a lo largo de esta unidad. Y nos vamos a encontrar varias clasificaciones además de esta. Ahora, el desplazamiento vertical y horizontal que nosotros podemos ver en este caso de una función es la base para lo que nosotros vamos a ver en la última unidad, que se conoce como transformación de funciones. ¿Qué es lo que pasa con este desplazamiento de funciones? Bueno, que cuando yo tengo un valor base y le sumo después de evaluar, recuerden que cuando yo estoy evaluando una función, lo que hago es sustituir el valor que tengo asignado para la variable independiente por su valor numérico. Eso es lo que vamos a hacer cuando estamos evaluando una función. Ahora, para estos desplazamientos voy a tener dos condiciones. Una es que primero voy a evaluar el valor de la función y una vez que ya tengo el resultado de evaluar esa función con el valor que tengamos asignado a x, todavía le voy a sumar una constante determinada, la que nosotros tengamos determinado. Eso nos va a generar un desplazamiento hacia arriba, desplazamiento vertical. Cuando yo hago lo mismo, pero ahora resto una constante, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Ahora, cuando la constante yo la incluyo en la evaluación, en lugar de sustituir el valor de x, yo sustituyo el valor de x más menos el valor que se me está presentando para la constante. Entonces, yo evalúo con esa diferencia. En el primer caso, con x más c. El resultado lo meto a la función, sustituido o sustituyendo la presencia de la variable x. Cuando esto sucede, cuando yo lo sumo, este tipo de evaluaciones nos va a dar como resultado, desplazamientos de manera horizontal a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Este tipo de funciones que se desplazan a la izquierda o a la derecha, ustedes las van a ver cuando lleven el control de motores o cuando analicen las gráficas de funcionamiento y vean la necesidad de generar una variación para poder mantener ciertas características de funcionamiento. Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar para dónde se van a desplazar. En el caso, como les mencionaba, de las gráficas de motores, normalmente cuando nosotros hacemos una variación de frecuencia es que se da ese desplazamiento a la izquierda o a la derecha de las gráficas de las funciones.
Digo, a fin de cuentas, ese es un ejemplo que nosotros podemos considerar. Ahora, ya entrados en la materia, nosotros vamos a tener lo que se conoce como funciones lineales. Bueno, de hecho, el valor o la ecuación que nosotros tenemos de inicio es una ecuación polinomial. A partir de lo que es la función polinomial, nosotros podemos determinar otro tipo de funciones que son un poquito más básicas. Como lo podemos ver aquí, la función constante. Yo elimino todos los valores y me quedo con el A0. Y lo puedo expresar solamente con A. Y recordemos, la función constante no va a tener ninguna variación en su resultado, porque siempre va a ser de forma directa. La función lineal, como ya lo habíamos platicado, es la función o más bien la ecuación de una recta. Si nos damos cuenta, y ustedes recuerdan, la función de una recta con ordenada en el origen es similar a lo que nosotros tenemos aquí como función lineal. En lugar de f de x nosotros utilizamos y, y en lugar de a nosotros ponemos m. El siguiente nivel es considerar lo que es una función cuadrática. Obviamente, si nos damos cuenta, vamos presentando en cada nivel lo que es la variable. Aunque nosotros no la veamos en la función constante, también podemos considerar que está presente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el primer término, en la función variable, nosotros tenemos, o esto es equivalente a tener a por x a la 0, donde si nosotros recordamos, x a la 0 es 1. Perdón. Ok, bueno. En el siguiente término, nosotros vamos a tener que a está multiplicado por x a la 1. Todo número elevado o todo valor elevado a la primera potencia es igual al mismo valor. Por lo tanto, nosotros vamos a tener justamente el término ax. En la función cuadrática nosotros vamos a tener el valor a Entonces, en este caso, para la función cuadrática, nosotros vamos a tener que la variable está elevada al cuadrado. Sí puede contar con algún otro valor que está a una menor potencia, pero esto es de forma gradual, tal y como me lo marca la ecuación polinomial. ¿Sí? Empezamos con el exponente más grande, que es multiplicado por an, y luego vamos disminuyendo según los términos que se vayan presentando. En el caso, por ejemplo, de la función cuadrática, el primer valor es a la 2. El exponente es cuadrado. El siguiente término, que es bx, en este caso, nuestro segundo término tiene el exponente a la 2 menos 1, como nos lo marca nuestra ecuación polinomial. A la 2 menos 1.
¿sí? Si el número más grande es 2, el siguiente va a quedar a la 2 menos 1, que es 1. Y el siguiente, siguiendo esa secuencia, va a ser igual a la 2 menos 2, que al darnos 2 menos 2 nos va a generar el término que nosotros consideramos o conocemos como constante. De esta manera nosotros podemos ir desarrollando las diferentes funciones, como la función cúbica, que entonces va a tener un término que está al cubo, ax cúbica más bx cuadrada más cx más d, que sería la secuencia tal y como la vamos siguiendo. Ahora, nosotros vamos a tener que la función, por ejemplo, constante, es una línea recta horizontal. La función lineal normalmente es una línea recta que tiene una inclinación. Y la función cuadrática, por lo general, es una parábola. Entonces, son algunas de las formas que nosotros vamos a encontrar para las ecuaciones y las maneras en las que nosotros podemos identificar qué tipo de función estamos trabajando. ¿Ok? Ahora, además de este tipo de funciones que nosotros ya hemos utilizado, que ya hemos ocupado, hemos trabajado, también nos vamos a encontrar lo que se conoce como funciones por partes. Resulta que bajo ciertas circunstancias nosotros tenemos o llegamos a tener la necesidad de que una función cambie su forma en algún periodo de tiempo, en algún periodo o en algún lapso de posiciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que se logren ciertos resultados específicos en condiciones muy precisas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues a lo mejor, imaginemos, programo una trayectoria de un dron, ¿sí? Y a lo mejor va a seguir una carrera de caballos. Y bueno, la forma del óvalo o de la pista, normalmente son óvalos. Entonces, hasta cierto punto, la trayectoria va a ser constante o va a estar bien definida. Pudiera estar descrita por una elipse, por ejemplo. Pero ¿qué sucede si por alguna extraña casualidad yo puedo mandar mi dron a una altura constante, a excepción de un pequeño tramo de 10 metros, en el que yo voy a tener que elevarlo un poquito más, porque probablemente hay no sé, una estación, una pequeña casita, o hay un pequeño conjunto de árboles, no sé, algo que me requiera que mi dron tenga que elevarse un poquito más, o describir un pequeño arco para poder librar esos árboles y luego continuar su trayectoria tal y como la llevaba. Eso es lo que se conoce como trayectorias por partes y se pueden expresar por medio de este tipo de funciones por partes. Para un periodo o un lapso de una posición, como lo mencionaba, a lo mejor me sirve que la ecuación tenga ciertas características y llegando a un punto en particular, pues a lo mejor lo termino cambiando. Todo obviamente según la necesidad de la operación o de la situación en la que se esté operando. Este tipo
tipo de funciones nosotros las podemos aprovechar y en alguna situación nos pueden servir para, en caso de que una función tenga una restricción, pues podamos brincarnos esa restricción para un punto en particular. Imaginen que estoy programando la trayectoria de un maquinado y esa trayectoria corresponde a una ecuación de 3 sobre x, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que bueno, mi herramienta va a estar, o mi equipo va a estar evaluando la función para cada uno de los valores de x, va a ir generando una posición de la trayectoria para poder cumplir con el maquinado, el acabado de una pieza, no sé, algo por el estilo. Pero resulta que hay una condicionante. Si yo tengo una función, como lo menciono, lo voy a poner aquí. ¿Qué valor nos va a generar un problema? ¿Con qué valor me puede lanzar un error? Con 0. Efectivamente, muy bien. Si nosotros terminamos generando una división entre 0, nuestro equipo me va a decir que no se puede obtener un resultado porque tiende a infinito. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, en ese preciso instante, decirle que su rango no va a ser ese. ¿Sí? Que a lo mejor se va a tener que brincar. Que en este periodo vamos a establecer algo parecido a esto. Que a lo mejor, mientras x sea menor que 0, lleve esta trayectoria. Pero, de una vez que toque 0, hacemos un ajuste y le ponemos que 3/4 de x para cuando x sea mayor o igual a 0. Entonces, cuando toca 0, yo lo evalúo y van a ser 3/4 de 0. Me va a dar 0 como resultado. Y entonces ya estamos generando una opción para que esa máquina pueda posicionarse en un punto en concreto cuando el valor de x sea 0 y no me arroje el problema que puede generarse con la función que tengo al principio. Entonces, para eso me sirven las funciones por partes. Para poder tener una opción, un plan B como le llaman a veces, ¿no? Esa es la situación que nosotros vamos a tener, las ventajas que nosotros podemos definir. Hay sistemas en los que nosotros podemos expresar esto. De hecho, si nosotros generamos esto en el GeoGebra, podemos tener ciertos, digamos que resultados. No lo puedo limitar a lo que es x menor a 0, pero lo que puedo hacer es expresar justamente hasta dónde tiene que cortar, hasta dónde puedo definir, ¿sí?
vamos a ver. Voy a compartir la pantalla de un GeoGebra. Y vamos a ver cómo se comporta. Primero yo tengo que y o f de x es igual a x cuadrado. Lo que decíamos, normalmente una ecuación cuadrática va a tener una función tipo parábola o una gráfica tipo parábola. Luego tenemos que y es igual a x más 1. ¿Ok? De esa forma nosotros estamos graficando ambas situaciones. Pero, ¿de qué forma vamos a delimitar el espacio que va a ser para una y qué espacio va a ser para la otra? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo coloco x menor que 0, aquí lo voy a hacer de forma, bueno, le voy a indicar un color verde para que esté, digamos que alineado a lo que es la ecuación de x cuadrada, a la que le corresponde el x menor que 0. Y para un x mayor o igual que 0, nosotros lo vamos a poner en azul, como aparece aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte verde es la que corresponde a la función x cuadrada y la parte azul es la que corresponde a x más 1. ¿Sí? Aunque yo tengo todavía la gráfica de x cuadrada a la derecha del 0, pues obviamente no la voy a tomar en cuenta más que del lado izquierdo. Y ahora también, si ustedes se dan cuenta, cuando tengo un menor que, el límite de la zona se grafica con línea punteada. ¿Por qué? Porque en este caso x no está considerando el valor de 0. Puede considerar cualquier otro valor menor que 0, pero no va a tomar en cuenta el 0. En cambio, cuando yo grafico x mayor o igual que 0, la función sí está tomando en cuenta el 0. El espacio va desde 0 en adelante. De esa manera nosotros vamos a lograr generar los conjuntos. En algunas ocasiones van a ser conjuntos solución, donde para mis restricciones, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, de 3 sobre x, pues obviamente voy a poder generar un conjunto de soluciones donde no se tome en cuenta el 0. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que ir considerando para ciertas aplicaciones. Yo se los mencionaba para lo que sería, por ejemplo, la trayectoria de una herramienta de torno, que es posible. Muy bien, bueno, para esto nos llegan a servir las funciones por partes. Y pues obviamente nosotros las tenemos que graficar para poder visualizar de la mejor manera. Ahora, la función de valor absoluto tiene cierta ventaja, por decirlo de alguna manera. Nosotros no vamos a tomar en cuenta resultados negativos. El valor absoluto siempre me va a entregar resultados positivos. Y se toma en cuenta o se considera que la función de valor absoluto es una función que se refleja
con respecto al eje Y. ¿Esto qué es? Que mi eje Y me sirve como espejo. Y cualquier curva o cualquier gráfica que se genere del lado izquierdo se va a generar de manera simétrica del lado derecho. A eso corresponde precisamente el trabajo del valor absoluto. Ya nosotros llegamos a utilizar en una de las ecuaciones lo que es el valor absoluto. Si ustedes recuerdan, trabajamos lo que es el valor absoluto con la distancia de un punto a una recta. La fórmula nos indica trabajar con esa situación. Entonces, es una de las, digamos que ventajas que nosotros podemos llegar a considerar cuando estamos trabajando con ese tipo de condicionantes. Supongamos, cuando yo tengo una gráfica de posición, de alturas, y resulta que el cero, la altura cero, es el piso, y de ahí para arriba. Y para ciertas condiciones en X, mi valor podría ser menor a cero como resultado. Entonces, yo tengo que limitarlo de cierta manera, utilizar una función por partes o manejar valores absolutos. ¿Dónde? Como se los mencionaba, bueno, aquí también pudiera ser una condicionante para poder trabajar también la posición de una posición del espacio para el robot. Si ustedes recuerdan, les comentaba, en algún momento hubo ciertos jóvenes que programando el robot, antes de que tuviera la sonda de corte, hicieron que chocara contra la mesa donde se estaba trabajando unos trazos y se trabara. Si se trabajara ese tipo de coordenadas con un valor absoluto, podríamos evitar ese tipo de accidentes. A lo mejor ya no se presenta en el lugar que yo quiero, pero me estoy asegurando que no va a pasar de lo que es el límite de la mesa, el límite de la superficie, que pudiera terminar generando un daño al sistema, un choque, como ya lo mencionaba. Entonces, esa también puede ser una ventaja del uso de este tipo de funciones de valor absoluto. Esta es una condición, una condicionante que nosotros vamos a utilizar más adelante, de hecho en uno de los ejercicios, y que además nos va a servir para poder generar la relación entre diferentes sistemas que estén trabajando en conjunto. Sistemas híbridos, como se les conoce. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes en algún momento van a programar, imaginemos, un robot, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros generamos movimiento de un robot? Bueno, la alimentación para que se pueda mover el robot es eléctrica, normalmente. Entonces, los motores que van a generar el movimiento del robot van a depender de la cantidad de energía que estén recibiendo. Y los resultados van a ser en posición, velocidad, aceleración o en fuerza, cantidad de fuerza. Si mi robot va a cargar un objeto pesado, a lo mejor con las instrucciones que yo le estoy dando lo va a hacer, pero va a requerir absorber mayor cantidad de energía, de electricidad, para poder realizar ese trabajo.
Y eso implica este tipo de funciones, donde la fuerza del motor va a depender de la cantidad de corriente que yo le esté suministrando. De hecho, ustedes, ahorita que están llevando control de motores, van a analizar algunas fórmulas que relacionan precisamente, se le llama torque, el torque, la fuerza con la que va a girar nuestro motor, el par que desarrolla. Ustedes ya manejan el concepto de par, de torsión, y justamente esa es la fuerza que puede alcanzar a desarrollar un motor, pues obviamente de las características que ustedes decidan. Pero su par, su fuerza, va a depender de la cantidad de corriente que se le esté suministrando. Entonces, ahí tengo, por decirlo de alguna forma, implícitas dos características: la electricidad y la fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logran esas ecuaciones que ustedes pueden utilizar? Por medio de este tipo de relaciones. Ya se los mencionaba hace rato. Muchas veces nosotros vamos a tener como función o como variable de restricción o variable independiente al tiempo. Y no estamos acostumbrados a que en todo influya el tiempo. Pero normalmente así sucede. Lo vamos a ver en uno de los ejercicios. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Se trata de funciones implícitas. En el primer caso, g de x está implícita en f de x. Y en el segundo caso, f de x está implícita en g de x. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo que f de x es igual a x cuadrada, y g de x es igual a por ejemplo 2x más 5. La relación de implícito puede quedar de la siguiente manera. La g de x implícita en f de x es igual a, como aquí me lo menciona, que de g de x tome el valor de x en la función f. En este caso, si en f de x, x está al cuadrado, entonces en lugar de x, yo voy a poner el equivalente a g de x. ¿Esto cómo va a quedar? Como dos x más 5 que es g de x al cuadrado, que es f de x. Entonces, la función g de x va a tomar el lugar de x en la función f de x.
La segunda función va a tomar el valor de la variable o va a sustituir a la variable en la primera función, ¿sí? Para este caso. Para el caso inverso, lo voy a poner de este lado. Cuando yo tengo que f de x va a estar implícita en g de x, la situación va a quedar de la siguiente manera, con estas funciones. Voy a tener la función g de x, pero a donde aparece x, ahora yo voy a poner el equivalente de f de x, que en este caso es x cuadrada. Entonces, ahora esto es f de x y todo esto es g de x. ¿Ok? De esa manera funcionan las composiciones de funciones o funciones implícitas. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? No, ¿Seguros? Muy bien, bueno. Creo que no, Inge. Muy bien, correcto, muchas gracias. Bueno, simplemente les adelanto, esto lo vamos a utilizar en uno de los ejercicios para ver cómo se aplica. Este tipo de composiciones, ustedes las van a utilizar cuando estén trabajando cálculo diferencial y probablemente un poquito de cálculo integral, ¿ok? Entonces es importante que veamos cómo se operan. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Sí, perdón. Lo que son las funciones inversas. Nosotros tenemos, como ya lo habíamos visto, funciones 1 a 1. Cuando para un valor de x en el dominio corresponde solamente un valor de y en el rango. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando yo genero una función inversa, el término que nosotros tenemos aquí, f a la menos 1, es muy diferente a tener 1 sobre f. ¿Ok? No es lo que expresa la función inversa. Una manera de comprobar la función inversa es que cuando yo grafico f de x y luego grafico f inversa de x, las dos funciones son simétricas con respecto a una recta a 45 grados. Entonces, bueno, obviamente con respecto al origen. Entonces, esa es una forma gráfica de comprobarlo. Pero, ¿cómo obtengo una función inversa? Tenemos dos métodos, pero el más fácil es justamente el que nos están identificando en estos pasos. Estos pasos lo que me indican es lo siguiente. Por ejemplo,
Si yo tengo que f de x, yo sé que es y esto es igual a x cúbica, ¿qué es lo que va a pasar? Para poder obtener f inversa de x, yo voy a despejar para x. ¿A qué me refiero? Si yo tengo y igual a x cúbica, ¿sí? Entonces, si despejo x, ¿qué es lo que pasa? Como x está al cubo, a ambos lados les voy a sacar raíz cúbica. ¿Ok? Para poder despejar x. Y entonces me queda x igual, una de dos, lo dejo así como raíz cúbica o lo puedo dejar como y a la 1/3. ¿Ok? De esa forma yo voy a obtener el f' de x, pero el último paso para que esto funcione es invertir el papel de las variables. Invertir el papel de las variables. ¿A qué voy? A donde yo tengo x, voy a poner y a donde tengo y, voy a poner x. Por lo tanto, f inversa de x es igual a x a la 1/3. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener y a la 1/3, yo lo cambio y voy a dejar x a la 1/3. Esto lo vamos a comprobar. ¿Ok? Como se los mencionaba, nosotros podemos comprobar por medio de la graficación para determinar si es o no correcto. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tener y igual a x al cubo. ¿Ok? Y la otra va a ser y igual a x lo voy a poner entre paréntesis a la 1/3. ¿Ok? Y como lo mencionaba, si se dan cuenta, si yo trazo una línea a 45 grados, que era la recta y igual a x, esa es la línea a 45 grados con respecto al origen. Esta es f de x y esta es la inversa de f de x. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos generar las inversas. Lo vamos a comprobar con otra función. Me voy a regresar a la presentación. Supongamos que f de x la vamos a poner lineal. F de x es igual a y. Esto es igual a 2x más 5, que es una de las
uno de los valores que estuvimos trabajando anteriormente. ¿Ok? Entonces, yo voy a despejar para x. Tengo y igual a 2x más 5. Despejando, el 5 va a pasar restando. Y entonces me va a quedar y menos 5 igual a 2x. Finalmente, voy a tener, ya para despejar x, está multiplicando por 2, vamos a pasar dividiendo el 2, por lo tanto me va a quedar x igual a y menos 5 entre 2. ¿Ok? Y cuando yo hago el cambio, ahora f menos 1 o f inversa de x es igual, en lugar de y, ahora pongo x, a x menos 5 entre 2. ¿Ok? Esa es la función inversa y lo vamos a comprobar. Ahora son líneas rectas, más o menos lo que nosotros vamos a encontrarnos. Voy a borrar las primeras comprobaciones o las primeras funciones. Voy a dejar la línea recta que nosotros ya determinamos como parteaguas, que es la que nos va a dar la referencia. Y entonces vamos a graficar. Primero, como ya lo mencionaba, tengo que y es igual a 2x más 5. ¿Ok? Esa es mi primer recta. Nos fijamos cómo está. Coinciden en este punto. ¿Sí? Entonces, la inversa tiene que estar abierta hacia la parte de abajo de mi línea de referencia, que es la que estoy seleccionando. Y además debe pasar por este punto también. ¿Ok? Entonces, y es igual, y tengo x menos 5 entre 2. ¿Ok? Y esta es mi función inversa. ¿Ok? Se vuelve a cumplir la situación. Aquí yo tengo mi punto de corte, que es 5,0. El otro punto de corte, el de la otra recta, es 0,5. Son coordenadas opuestas. El corte en el eje que tenemos aquí es menos 2,5. Y de este lado es 0, menos 2,5. Bueno, perdón, en este era menos 2,5,0. ¿Sí? Es el mismo valor, pero en la coordenada opuesta. Y coinciden en el corte que nos está generando nuestra línea de 45 grados. En menos 5, menos 5. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros comprobamos que el procedimiento que podemos realizar para generar una función inversa es el correcto. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios con respecto a esto? El menos uno en la F solamente es un indicador o se le Así hace es. algo a eso. Efectivamente, solamente se trata de un indicador. Como ya lo mencionaba, no significa que yo voy a tener 1 entre la función de x. Es muy diferente a eso. ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguna otra observación?
No dije ninguna. Ok, muy bien. Bueno, nos vamos a regresar a la presentación. Prácticamente con esto estaríamos cerrando la parte de la información para esta semana. Aquí este procedimiento que está enunciado, o pues son las propiedades, bueno, más bien el procedimiento que nosotros llevamos a cabo se puede considerar que el más fácil para poder generar una función inversa. Y las propiedades que nosotros vemos aquí son algunas de las que pudimos ver de manera gráfica. ¿Ok? Bueno, a grandes rasgos, nosotros vamos a trabajar de manera general de esta forma para poder generar funciones, para que nosotros, a partir de lo que es una situación práctica, podamos escribir una ecuación que describa ese fenómeno, esa situación práctica. Entonces, aquí nos dice, bueno, siempre que trabajamos con las matemáticas tenemos el detalle de, pues a lo mejor un poquito de fastidio, un poquito de, o un muchito de fastidio más bien, y a lo mejor un tanto de escepticismo con respecto al resultado que podemos obtener. Porque normalmente tenemos la percepción de que estamos peleados con las matemáticas. Pero lo que nosotros buscamos precisamente con este tipo de cursos es que ustedes vean que absolutamente todo tiene una percepción matemática, a pesar de que nosotros quizás no lo veamos de buenas a primeras. Como lo decía, bueno, ya un comerciante se da cuenta de que se está generando una relación entre sus ingresos y sus ventas. ¿Sí? Una persona que se dedica a arar el campo, pues sabe más o menos cuánto tiempo le lleva a una sola persona trabajar una cantidad de terreno. Y se hace una idea de cuántas personas necesita para poder cumplir con ese trabajo en un tiempo determinado, para posiblemente evitar que se le pasen los tiempos de lluvia, o bueno, para poder cumplir con sus tiempos adecuados y que la cosecha sea la mejor, ¿no? Entonces, en todos esos ámbitos y en todas esas aplicaciones se está generando una relación, una causa-efecto, como lo mencionaba. Estas personas lo hacen de manera empírica. Ustedes, como futuros ingenieros, lo tienen que realizar a lo mejor de una manera un poquito más analítica. Precisamente para eso están estos pasos. La primera recomendación, pues obviamente es para que consideremos que sí se puede. Y realmente se puede. Nos dice, por lo menos trate de tener una actitud positiva. Trate de ser limpio y organizado. Esto es importante. Tratar de hacer nuestras anotaciones en orden para que al momento de analizarlas no nos enredemos o no nos confundamos. Otra de las cuestiones que nosotros hemos platicado también de manera constante, hay que leer. Aquí nos invita a leer despacio el problema. Dice, luego vuelva a leerlo varias veces más. Esto pues implica obviamente el hecho de que al momento de leer nosotros vamos a necesitar lectura de comprensión, identificar cuáles son las relaciones, como lo reitero, cuál es la causa y efecto, de qué depende el resultado y cuál es la relación que hay entre ese resultado y la alimentación del sistema. ¿Cuál es la función? Y como ya lo mencionaba, nosotros podemos echar mano de algunas relaciones que ya conocemos. Ustedes, por ejemplo, ya trabajan con lo que es ley de Ohm.
Esa es una relación que ya está establecida y que en algún momento pudiera servirnos. O lo que son las ecuaciones que ustedes vieron en física. Son situaciones que ya están establecidas y que nosotros podemos aprovechar. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, es una relación que todos manejamos y que de la que podemos hacer uso para nuestro beneficio, para tratar de que se nos haga más fácil identificar cuál es esa relación. Luego, número 4 nos dice, siempre que sea posible, trace una curva o imagen e identifique en él las cantidades dadas en el problema. No complique el dibujo. Lo más sencillo que se pueda, vamos a hacer el dibujo. Aquí nos dice trace una curva. Bueno, si a nosotros nos presentan una función, podemos tratar de graficarla con el GeoGebra. Esa es una de las ideas que pudiéramos considerar. ¿Para qué? Para ver cuáles son los puntos de referencia, como ya lo hemos estado trabajando anteriormente. Luego, como ya lo mencionaba también, si nosotros dibujamos, la comprensión del problema se hace un poquito más clara. Yo puedo tener una percepción de lo que me están diciendo, de lo que me escribieron, pero cuando me obligo a generar el dibujo y en el dibujo plasmar las relaciones que me están indicando en el problema, en el enunciado, mi panorama se va ampliando. Me voy dando cuenta de algunas relaciones que probablemente no identifiqué al principio. Y me voy dando cuenta también de que quizás algunas de las relaciones que yo establecí no sean tan correctas como yo lo pensé en un principio. Entonces, para eso nos sirve el dibujo, para aclarar un poquito mejor lo que estamos buscando hacer y cómo lo vamos a trabajar. Finalmente nos dice, si la descripción de la función indica dos variables, por ejemplo, x y y, busque una restricción o relación entre ellas, como x más y igual a 15. Las restricciones son las condiciones que nos ponen cuando nosotros trabajamos una función. Supongamos que me dicen que tengo dos números que sumados me dan 100. Esos dos números yo los puedo identificar como x más y igual a 100. Esa es una restricción. Y luego, esta restricción me puede servir para lo que me indica aquí. Use la restricción para eliminar una de las variables y expresar la función requerida en términos de una variable. Siempre que podamos simplificar el sistema o la ecuación que nosotros estemos trabajando, siempre va a ser mejor. Mientras más sencillo, mejor. Por esa razón, si yo tengo dos condiciones que me van a generar un resultado, las tengo que considerar. A grandes rasgos, esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando, como ya lo mencionaba, para poder establecer las funciones, para poder modelar, como se le llama también, para pasar de una situación física, una situación real, a una ecuación. Una vez que nosotros logramos hacer esto, podemos aplicarle a esa ecuación todas las herramientas que nosotros identifiquemos o querramos de lo que es el ámbito matemático. Ustedes conocen muchas herramientas para darle solución a una ecuación. Factorizaciones, aplicación de la ecuación para solución de ecuaciones cuadráticas, división de polinomios,
racionalizaciones, despejes, etcétera. Son muchos los métodos que hemos trabajado en algún momento. Y algunos de esos métodos ya los vimos en el cuatripasado. O bueno, ustedes ya los vieron en lo que fue álgebra lineal. Entonces nos podemos servir de muchos de esos métodos para poder darle solución a la situación que nos estamos planteando. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado. Muchas veces el planteamiento implica juego de palabras. ¿Sí? Precisamente por esa razón nos piden leerlo más de una vez. Leer el problema más de una vez. ¿Sí? Para que nos quede bien claro. Y el hecho de dibujar también nos permite tener todavía más clara la situación que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, bueno, para esta semana estos son los temas. Nuestro objetivo es comenzar con el modelado, con la interpretación de algunas situaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? No, Inge, todo bien. Por el momento no, Inge. Correcto, muy bien. Como bien lo mencionas, por el momento, y eso es de lo más natural, de lo más normal. ¿Sí? Cuando nosotros empecemos a trabajar, obviamente pueden surgir las dudas. Eso es innegable y es, como lo menciono, de lo más natural. Pero justamente cuando vayan surgiendo esas dudas, cuando vayamos trabajando los ejercicios, ahí sí, es de lo más recomendable que ustedes expresen sus dudas para que las vayamos aclarando, para que vayamos allanando el camino y puedan, pues obviamente ustedes también ir generando ese hábito de análisis, algo que los tiene que distinguir como ingenieros, como profesionistas que van a ser. ¿Ok? Entonces, es algo que nosotros vamos a tener que ir trabajando, no se da de la noche a la mañana, es un trabajo de poco a poco. Sí, vamos a identificar que hay personas que tienen la intuición para poder identificar cuáles son esas relaciones de las que hablamos. Pero también nos vamos a dar cuenta que pues la mayoría, como no estamos acostumbrados o no tenemos esa intuición, pues le tenemos que trabajar un poquito más con respecto a lo que es el procedimiento. ¿Ok? Bueno, les voy a compartir la pantalla de lo que es el PDF de la actividad de esta semana. Permítanme, es este. Muy bien, aquí tenemos un planteamiento y nos vamos a dar cuenta ya de inicio tenemos ecuaciones. Entonces, tan complicado nuestro planteamiento, nuestra situación, quizás no lo sea, pero tenemos que analizarla. Para empezar, no todos los datos que me están dando me van a servir, ¿sí? No todos los datos son para poder trabajarlos. Y aquí se presenta la siguiente situación. Nos dice, hace pocos años, un periódico informó que un escapista planeaba saltar de un puente en el río Mississippi, cargado con 70 libras de cadenas y esposas. En el artículo se afirmaba que la altura del puente era de 48 pies y que la velocidad de impacto del escapista al llegar al agua sería de 85 millas por hora. Quizás no nos damos una idea de cuánto serían 85 millas por hora, pero vamos a considerar que cada milla es como 1,5 en kilómetros, ¿sí? Entonces, es un poquito más. Pero si yo lo considero así, me voy a dar una idea un poquito más rápida de a cuánto equivale.
Estamos hablando de casi 130 kilómetros por hora. ¿Sí? Es una velocidad ya respetable. Entonces, vamos a ver, nos dice, suponiendo que solo se dejara caer desde el puente, entonces su altura en pies y su velocidad en pies por segundo o sobre segundo, a los t segundos después de saltar del puente, se definen con las funciones. S de t es la posición, la altura o la distancia desde la orilla del puente hacia abajo. Entonces, esa posición es menos 16t cuadrada más 48 y la velocidad es igual a menos 32t, ¿ok? Respectivamente. Luego, determine si la velocidad de impacto estimada por el periódico era la correcta. Aquí lo que me están pidiendo es determinar si lo que decía el periódico, el periodista, era cierto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a trabajar con la ecuación de la velocidad, al menos para poder determinar esa velocidad que me están preguntando. Para la velocidad tengo menos 32t. ¿Qué dato necesito para poder determinar esa velocidad? Me voy a pasar de una vez a la pizarra mientras lo consideran. Voy a generar los trazos. Vamos a considerar que pasa lo siguiente. Supongamos que este es el nivel del puente. Entonces, aquí arriba, dirían por ahí, hay un sutanito que se quiere aventar. Y la altura, como ya me lo indicaron, es de 48 pies. ¿Ok? Entonces, para un momento inicial, t igual a 0, la posición es de 48 pies sobre el lecho del río. Este sería el nivel del río. En este nivel, la altura es 0. Lo que no sé es a qué velocidad, si se avienta, va a tocar justamente el río. ¿Ok? Entonces, ¿qué dato necesito para poder determinar la velocidad con la que toca el agua?
Sería el valor de t. Sería el valor del tiempo, efectivamente. Entonces, necesito el valor de t. Mis ecuaciones las voy a escribir ya de una manera un poquito más formal. Son S de t, que es la posición, me dice son menos 16 t al cuadrado más 48. Esa es la posición. Ahora, la velocidad, que es la velocidad de t, nos damos cuenta, como lo mencionaba, el tiempo muchas veces es la variable por excelencia para algunos modelos. Entonces, la velocidad es igual a menos 32t. ¿Ok? Y como lo platicaba, yo no conozco el tiempo, pero conozco dos situaciones que están bien establecidas. Primera, la altura desde la que se va a lanzar esta persona, que son 48 pies. Segundo, la altura a la que va a llegar, que va a ser 0. ¿Ok? Entonces, yo puedo trabajar con ese valor y quizás, si nosotros queremos, lo podemos comprobar. Para cuando el tiempo es igual a 0, yo puedo sustituir en la posición. Me quedarían menos 16 por 0 al cuadrado. Me van a dar 0. Menos 16 por 0 me da 0. Y entonces el único valor que me queda es 48. Eso confirma que para un tiempo 0, la posición es 48 de altura. ¿Ok? Entonces, lo que yo necesito saber es, ¿para qué tiempo la posición es 0? La altura es 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que si la posición es 0, esto es igual a menos 16 por el tiempo al cuadrado más 48. ¿Ok? Lo que tengo que despejar es el tiempo. Entonces voy a aprovechar el valor que está multiplicado el tiempo es negativo. Está sumando, está restando, lo voy a pasar sumando del lado izquierdo. Entonces me va a quedar 16 t cuadrada igual a 48. Enseguida vamos a despejar t cuadrada. Por lo tanto, me va a quedar t cuadrada igual. El 16 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar 48 entre 16. ¿Cuánto me da de dividir 48 entre 16? Da 3. Efectivamente, muy bien. Tenemos 3. Estos serían 3 segundos, pero serían segundos, al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque t está al cuadrado. Por lo tanto, si yo necesito saber el valor del tiempo, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados. ¿Esto qué implica? Nosotros vimos uno de los métodos para solucionar este tipo de ecuaciones, donde t es igual a una constante. T cuadrada o la variable al cuadrado es igual a una constante. ¿Qué sucede? Que voy a tener dos posibles soluciones. En este caso, más o menos la raíz de 3. ¿Ok? Esto en segundos, obviamente. Ahora, ¿cuál de los dos valores voy a utilizar? ¿El positivo o el negativo? ¿Cuál tendría que ser?
El positivo. Así es, muy bien. El positivo, ¿por qué? Porque cuando yo estoy midiendo tiempos, no voy a medir tiempos negativos. Cuando yo estoy midiendo un lapso de tiempo, el tiempo siempre va a avanzar hacia adelante. Por lo tanto, nuestro tiempo es igual a la raíz de 3 en segundos. ¿Ok? Ese es el tiempo que nosotros estábamos buscando. Lo que va a tardar en caer esos 48 pies. Ahora, este valor de t lo vamos a utilizar en la función de velocidad. Entonces tenemos que la velocidad para un tiempo raíz de 3 es igual a menos 32 por la raíz de 3. ¿Cuál es la velocidad con la que esta persona estaría tocando el agua? $55.42. Ok, muy bien. No descuidemos el signo negativo. Ese no se está perdiendo. A fin de cuentas tiene un porqué. Es 42. Lo voy a completar al siguiente. En este caso, nuestra ecuación o nuestra función, nos decía, nos va a dar el resultado en pies sobre segundo. ¿Ok? El valor que a mí me dieron anteriormente, el valor que maneja el periódico, es de 85 millas por hora o sobre hora. Ahora, antes de pasar a la comparación, ¿por qué tengo el signo negativo? ¿Qué significa? Que desacelera. No, en este caso, si nos damos cuenta, como empezó en el punto donde el tiempo es 0, su velocidad inicial era 0. Tocando el suelo, fue aumentando la velocidad. O bueno, tocando el lecho del río. Su velocidad fue aumentando desde 0 hasta menos 55.4256. No está disminuyendo o no está desacelerando, todo lo contrario, está acelerando. En este caso se está viendo afectado por lo que es la aceleración gravitacional. Recuerden de sus clases de física, ¿cuándo tengo signo negativo? ¿No se acuerdan? Bueno, la situación del signo negativo nos indica la dirección. Yo sé que la caída es vertical, pero pues precisamente resulta ser una caída porque el signo negativo me indica que se dirige hacia abajo. Si la velocidad fuese positiva, entonces estaría dirigida hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Ese signo negativo tiene su razón de ser. Me está indicando que está cayendo. Muy bien. Ok. Bueno, como lo mencionaba, yo ya tengo este valor, pero ¿cómo lo voy a comparar con lo que me están dando de parte del periódico? Pues sucede lo siguiente. El periódico me está diciendo que tengo
85 millas por hora. Esa es la velocidad que me está indicando el periódico. Ahora, yo necesito hacer una conversión, pasar estas millas por hora a pies sobre segundo. Para eso necesito saber las equivalencias. Normalmente cuando yo estoy haciendo conversiones, sugiero que las equivalencias se coloquen como fracciones, donde de manera, digamos que ventajosa, de manera, digamos que también, digamos que a modo, yo voy a colocar los valores según me convenga. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a cuánto equivale una milla en pies? ¿5.280 pies? Así es, exactamente. Entonces, yo voy a utilizar esa equivalencia, 5280 pies, para poder quitar la milla y ahora tener mis unidades en pies. ¿Ok? La equivalencia, yo la tomo y la acomodo a mi conveniencia. Si la milla en el valor inicial aparece en el numerador, para la conversión yo la voy a colocar en el denominador para poder eliminarla, para que me quede milla sobre milla y pueda quitar esa unidad. ¿Ok? Ahora, siguiente. El equivalente de horas en segundos. ¿A cuántos segundos equivale una hora? Son 3600. Una hora equivale a 3.600 segundos. Así es. Y ahora, la unidad de hora en el valor inicial aparece en el denominador, por lo tanto, yo lo voy a colocar en el numerador. Y entonces sabemos, como bien lo dicen, que son 3.600 segundos. De esta manera, nosotros podemos generar las conversiones de manera clara y la forma es un tanto gráfica. ¿Qué sucede? El 85 lo voy a tomar como un numerador y entonces voy a tener 85 por 5280 por 1 entre 1 por 3600. ¿Cuánto me da? 85 por 5280 entre 1 por 3600. Da 124.67. Correcto, muy bien, ya con lo que es el redondeo, así es, nos da 124.67 pies sobre segundo. ¿Esto qué implica? Esto quiere decir que el periódico, pues probablemente magnificó la velocidad a la que iba a caer, algo más impresionante para que pudiera vender la noticia, no sé, o simplemente se equivocaron. Entonces, la velocidad real con la que toca el agua es, si acaso, la mitad o menos de la mitad de lo que estaba indicando el periódico. Por lo tanto, podemos indicar que el periódico se equivocó. ¿Dudas o comentarios? No, Inge, ninguna. Ok, correcto, muy bien. Entonces, cópienlo por favor
nuestra clase ya está llegando a su límite, a su final. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Esta es la solución del ejercicio número 1. Me recuerdan, el día de mañana vamos a comenzar con el ejercicio número 2 y de ahí en adelante para poder trabajar lo que son primero los modelados y luego, pues obviamente, la aplicación de lo que son algunos métodos matemáticos. En este caso, por ejemplo, hicimos despejes para poder dar con la solución. ¿Ok? Adelante, Jirel. Hola Inge, buenas tardes. Muy buena tarde. Mañana va a haber sesión presencial. Sí, la semana pasada fue por la cuestión de que me pidieron estar a resguardo. Presenté síntomas leves de un resfriado. Fue suficiente con el tratamiento que me dieron para 3 días. Y fue más que nada por eso. Precisamente por esa razón, la semana pasada les grabé los resultados de los ejercicios que se trabajaron la semana pasada. Pero ya, para el día de mañana sí vamos a estar de manera presencial. Ok. Y otra pregunta, ¿de casualidad no va a grabar alguna sesión con algún otro grupo de la solución de los demás ejercicios? Es que lo que pasa es que yo me enfermé y también me mandaron reposo por 5 días. Ya ahí voy saliendo, pero claro, todavía me encuentro un poco... Jirel, no te preocupes. Precisamente aquí nada más tengo un pequeño detalle. Con el C, yo ya estuve trabajando el 1 y el 2. Ahorita no nos dio mucho chance de poder hacer eso con nuestra sesión. Se alargó un poquito con las comprobaciones que hicimos. Con el C, yo voy a tener clase virtual el viernes y les voy a dar la parte teórica y aparte vamos a solucionar los ejercicios 3 y 4 y 5, perdón. Son 3 ejercicios los que tenemos todavía pendientes con ellos. Entonces, déjame recordar, si no, hacemos lo siguiente. Les grabo la solución del ejercicio número 2 y se las comparto en el grupo. Y ya para el día de mañana, trabajamos 3, 4 y 5 para quedar al mismo nivel que el otro grupo. Ok, Inge. Es que sí, la verdad, o sea, ya quiero ir a la uni porque pues sí me retraso. Pero Sí. igual se me hace falta de respeto ir así como me encuentro por evitar algún contagio con mis compañeros. No, y es lo más sano, Jirel. Por esa razón también, a lo mejor ustedes lo van a ver en comparación con otras instituciones. Otras universidades tuvieron que cerrar cuando se empezaron a presentar algunos casos. Nosotros, debido al protocolo que se ha estado llevando, pues no se han generado contagios masivos. Entonces, si seguimos respetando el protocolo, a nosotros nos va a convenir más todavía. Sí, Inge. Bueno, muchas gracias. Como quiera estoy pendiente. Claro, no hay problema. Muchas gracias. No hay de qué. Muy bien, si ya lo tienen copiado, sería todo por hoy. Como ya lo platicaba con Jirel, voy a tratar de compartirles el video de la solución del número 2 para que mañana empecemos con 3, 4 y 5. Bueno, concluyamos la actividad. Además, Sí, ya terminé. Gracias. perfecto, muy bien, Aldo. Además, el ejercicio número 2 es de funciones implícitas, no es muy largo, simplemente es un poquito de comprensión. Y también, como están viendo, estamos iniciando la unidad número 3. Hay varios compañeros de los dos grupos a los que les estoy dando clase que no han subido sus actividades. Por favor, súbanlas. Desgraciadamente, como las van a subir en algunos casos ya con mucho retraso, el máximo para calificación ya no va a ser 10, ya va a ir decreciendo. Entonces, aún así, de tener 0 a tener un 7, 8, no sé, lo que amerite por la cuestión del retraso como máximo,
pues obviamente es mejor a no tener calificación. Entonces les pido por favor, suban sus actividades, de preferencia que no pase de hoy, porque ya voy a estar capturando precisamente los resultados de las evaluaciones. Para este fin de semana debo tener ya calculadas sus calificaciones para poder capturarlas y subirlas al sí. Antes de subirlas voy a tratar de compartirles las calificaciones para que ustedes igual puedan aclarar cualquier duda que tengamos. Muy bien. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Entendido, Inge. Gracias. Buena tarde. A ustedes, hasta luego. Muy buena tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que estén bien.